Ejercicio 424. Nos dice, para levantar el poste del alumbrado, desde la posición mostrada se aplica la fuerza F al cable. Si F es igual a 200 libras, determina el momento producido por la fuerza F con respecto al punto A. Bueno, para resolver este ejercicio, primero que todo, tenemos que analizar el esquema, ver que tenemos dos lados, correspondiente uno la distancia que hay entre C y A, o A o C y C, y la distancia que hay entre A y B, que serían 20 pies, y acá serían 10 pies. En este caso no conocemos el segmento BC, entonces BC es una incógnita. Y nos serviría para calcularlo porque queremos calcular este ángulo. Entonces, para calcular ese ángulo, primero que todo deberíamos tener todos los lados, y así después podemos usar el teorema del seno para calcular ese ángulo interno. Entonces, bueno, primero acá no nos daban este ángulo de aquí, yo lo resolví antes, por eso estaba. Entonces teníamos que es 75. Y 75 para que cumpla la horizontal completa serían 180. Tendría que ser 180 menos 75 y es 105. Por eso es 105 acá, que sería el ángulo interno. Entonces con ese valor, con ese ángulo, ya podemos definir cómo poder calcular el segmento BC, que lo podríamos hacer con el teorema del coseno. Entonces decimos BC, que es nuestro lado que queremos conocer, al cuadrado, más los otros lados que ya conocemos, la suma al cuadrado, entonces sería 10 al cuadrado más 20 al cuadrado, menos 2 por 10 por 20 por el coseno del ángulo que está entre los dos, que sería 105. Entonces BC nos da que es 24,57 pies. Esto es 24,57 pies. Perfecto, tenemos BC. Y ahora que tenemos BC, decimos que BC es igual a 24,57. Podemos usar el teorema del seno para poder así calcular el ángulo θ. Entonces, cuando usamos el teorema del seno, decimos lo siguiente. El lado BC serían 24,57. Es al segmento, o sea, es al ángulo 105, al seno de 105 grados. Como el segmento, en este caso, los 10 pies, es al ángulo que queremos conocer, al seno de ese ángulo, entonces al seno de θ. Entonces de esta forma calculamos esto de acá, que nos daría lo siguiente: 24,57 dividido en el seno de 105 es igual a 25,4. Entonces esto es 25,4. Pero yo sé que finalmente este va a pasar hacia acá y este baja dividiendo el 10p. Entonces nos quedaría seno de θ es igual a 10 partido en 25,4. Y esto nos da un valor de 0,3 o 0,4, se aproxima. Entonces decimos que el arc seno de 0,4 va a ser igual a θ. Y entonces θ es igual a 0,4, 23,57 grados. 57 grados. Entonces aquí tenemos ya el valor de este ángulo de acá. Serían 23,57. Tenemos ese ángulo de ahí. Estos datos los voy a dejar acá porque para poder después tener más espacio. Entonces, θ es igual a 23,57. Y eso más que nada. Bueno, entonces ahora habría que definir la fuerza F en su respectivo eje para así después calcular el momento. Entonces definimos los ejes de referencia, el eje Y y el eje X, con respecto a la fuerza que avanza hacia acá. Entonces, por acá iría el eje Y, o por acá, o el color no sirve mucho, negro. Bueno, ya, por acá iría el eje X y por acá iría el eje Y. Entonces definimos cómo va a ser esas fuerzas, o cómo va a ser el momento en cada fuerza descompuesta según su eje. Entonces decimos primero que nada
o sea, primero que todo tenemos que descomponer las fuerzas de sus respectivos ejes para así después ver si es que hay momento o no hay momento. Entonces, en el caso de la fuerza en X, F en X va a ser igual a las 200 libras multiplicada, en este caso sería por el seno de 23,57. Perfecto. Y en el caso de I, de FI, serían las 200 libras multiplicadas por el coseno de 23,57. Entonces, con estas dos fuerzas ya sabemos cómo es la descomposición de F en los ejes. Ahora habría que aplicar el concepto de momento. Entonces sabemos que momento es igual a la fuerza multiplicada por la distancia con respecto al punto analizado. Entonces, por ejemplo, este momento según algo, momento respecto a X. En este caso tenemos que analizar el momento con respecto al punto A. Entonces, como es con respecto al punto A, lo que tenemos que hacer es analizar la situación en cada uno de los dos. Primero en I, decimos que el momento de la fuerza en I va a ser igual a la fuerza como tal, o sea, las 200 libras, por el coseno de 23,57 multiplicado por la distancia que hay desde la fuerza en I al punto A que está acá abajo, que es la base del poste. Y como está en el mismo punto, en el mismo eje, por así decirlo, la distancia es 0, porque están en la misma posición. Entonces sería por 0. Y en cambio, como el momento en X sería 200 libras por el seno de 23,57, que sería la fuerza, multiplicado por la distancia que hay desde la fuerza, donde se transmite la fuerza, hacia el punto A, que sería esta respectiva distancia, que serían los 20 pies. Sería por 20 pies. Y que también serían pies. Entonces, ahora tenemos que calcular el momento resultante con respecto al punto A. Entonces, ponemos que el momento resultante con respecto al punto A va a ser igual a la sumatoria del momento de FI, de la fuerza I, ¿cierto?, con respecto al punto A, más el momento de Fx con respecto al punto A. Entonces, sabemos que uno de estos dos momentos es 0 porque se multiplica por la altura o sea, por la distancia que es 0, porque está en la misma posición, que sería la fuerza en I. Entonces solamente nos quedaría la fuerza en X, entonces decimos que el momento resultante con respecto al punto A es igual al momento de la fuerza X con respecto al punto A. Entonces voy a seguir acá. Decimos lo siguiente. El momento resultante con respecto al punto A va a ser igual al momento de Fx con respecto al punto A. Entonces solamente escribimos lo que tenemos. ¿Esto cuánto es? Esto de acá, ¿cierto? Entonces queda 200 libras seno de 23,57 por 20 pies. Y esto finalmente da el resultado de 1572,56 libras por pies. Y como el valor del momento resultante con respecto al punto A da positivo, sabemos que el sentido del momento es antihorario.